La retórica de Aristóteles. Aristóteles es autor del primer modelo de comunicación conocido, del cual Castro y Moreno señalan. La retórica, obra de la que se obtiene el modelo comunicativo de Aristóteles, es un fenómeno enteramente occidental, que se ocupó de analizar las maneras en que los seres humanos se comunican entre sí. Retomando los datos anteriores, se puede aseverar que Aristóteles, mediante su obra La retórica, es el primero en teorizar por escrito las aportaciones de los sofistas y las de Platón, las bases de la comunicación humana mediante tratados analíticos expositivos. Las ideas que aportó sirvieron como base para explicar el proceso de la comunicación en general. La retórica es la disciplina que se encarga de estudiar la forma y las propiedades de un discurso. Es un conjunto de reglas o conjuntos que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante con el fin de conmover o persuadir. Objetivos de la retórica. Servir como herramienta para la persuasión de los discursos en el que el orador sea competente. Servir como herramienta para detectar los errores en un discurso. Proceso retórico. Aristóteles lo divide en 5 operaciones. Inventio. Encontrar qué decir, los argumentos. Dispotio. Ordenar esos argumentos. Elocutio. Adorno de las palabras, estilo del orador. Memoria. Memorización del discurso. Actio. Representación del discurso frente al auditorio. Aristóteles en su retórica dijo que tenemos que considerar 3 componentes en la comunicación: el orador, el discurso y el auditorio. La mayoría de modelos de comunicación no se apartan demasiado de lo que nos dijo Aristóteles, ya que definió el estudio de la comunicación como la búsqueda de todos los medios de persuasión que tenemos a nuestro alcance, e incluso analizó las posibilidades de los demás propósitos que puede tener un orador, dejando claramente asentado que la meta principal de la comunicación es la persuasión, es decir, el intento que hace el orador de llevar a los demás a tener su mismo punto de vista. Un ejemplo claro del modelo de comunicación de Aristóteles. Un político, orador, brinda un discurso para obtener los votos de los ciudadanos, auditorio, en época de elecciones. Ante ello, el ciudadano solo votará si se identifica o se ve influenciado por aquello que el político afirma en su discurso, por lo cual el contenido debe ser impactante para impresionar a las masas. De acuerdo con Aristóteles, hay 3 elementos que todo buen comunicador debe trabajar para ser efectivo en su discurso. Estos se relacionan unos con otros y se refuerzan a sí mismos. Ethos. Se define como la característica que te hace creíble o confiable frente a tu audiencia. Si no hay credibilidad, el receptor no te creerá y no podrás persuadirlo. El hecho de tener altos grados académicos, una buena expertise o una alta posición dan credibilidad a las personas. Por ejemplo, las masas ignorarán las promesas de un político corrupto, pero si este político es conocido por sus grandes obras y proyectos, hay una alta probabilidad de que sea escuchado. Pathos. Se refiere a aquello que el emisor dice con la finalidad de conectar con su audiencia. Por lo general, estos mensajes interesantes para el receptor crean lazos emocionales que causarán que la audiencia quede cautivada y sientan que el emisor es uno de ellos. Logos. Está relacionado con la lógica. Las personas solo creerán en ti cuando entiendan lo que les dices. Es necesario indicar que la gente suele encontrar la lógica en aquello que les rodea, pero si aquello que el emisor afirma no tiene lógica, entonces no podrán ser convencidas. Uno debe presentar hechos reales para que la audiencia crea en uno. Por ejemplo, un presentador que utilice estadísticas reales atraerá la atención del público y les hará creer que necesitan lo que él les está ofreciendo.